economista José Chamorro, fui docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte. Me gradué en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Económicas, y estoy a la orden para resolver cualquier inquietud, las preguntas que usted pueda formularme. ¿Cuál es la causa principal de la pobreza en nuestra sociedad actual? Bueno, en general, académicos, investigadores, al abordar las causas de la crisis, de la pobreza, toman como referentes subjetivos y no enfocan las verdaderas causas de la pobreza y del atraso, de la crisis de nuestro país. Las verdaderas causas de la pobreza están en la desigualdad social en que vivimos. Esta estratificación de los habitantes en diferentes clases sociales. La clase alta, la que tiene propiedad y maneja los medios de producción, tiene los capitales, tiene las maquinarias, tienen los edificios, las empresas. Y la clase baja es la que no dispone de esos medios de producción y es la que solamente tiene su fuerza de trabajo para poder tener un ingreso y poder sobrevivir. Esta es la causa fundamental, la propiedad y la no propiedad sobre los medios de producción, que a su vez deriva en una desigualdad económico, social, cultural, inclusive política en nuestro país. ¿Vive sola o con quién vive? ¿Con un libro? ¿Cuántos hijos tiene? 8 hijos. ¿Hace cuánto tiempo no trabaja? Y hasta 75 años. Ya no quiere. Ya no quiere. Quito, tampoco, ya no quiere. Ya no quiere. ¿En qué trabajaba? En Quito, ¿Construcción en Quito? aquí, A ver, ¿usted estudió? No, ni escuelita. no, escuelita, a mí no pones escuela tan. Acá, Ya. ¿Sus hijos estudiaron? sí, ¿Todito? ¿Los 8 hijos? pero escuela Todos. dos trabajando con hijos, nomás dos nomás. Algunos solo escuelita nomás. ¿Cuál es la relación entre pobreza y la desigualdad social? Bueno, al principio indicábamos que una de las causas fundamentales de la pobreza y en general de la crisis de la economía del país es la desigualdad social. Es que el Estado no se preocupa de dar oportunidades equitativas, igualitarias para toda la población, empleos solamente para un sector, pero menos para el sector rural. No hay empleos fijos, no tienen seguridad social, no tienen ni siquiera ahora los bonos de desarrollo a la gente más humilde, más pobre, sin empleo, enfermos, ancianos, se les ha quitado inclusive el bono. De esa manera se podría ayudar a resolver este problema de la pobreza. ¿Reciben el bono? Sí, Sí. ¿Cuánto les dan del bono? uno, para que me esté haciendo la dieta. ¿Sí les alcanza? No, pagar agua, pagar los para comprar algunas cositas, con cebollita, con manteca, con sal, Claro. todo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas pobres para salir de su situación? Los obstáculos devienen precisamente por que no tienen empleo, no tienen ingresos suficientes, no tienen las condiciones materiales necesarias, como por ejemplo su vivienda,
como por ejemplo caminos, carreteras para sacar su producción a los mercados, les afecta porque no tienen luz eléctrica, porque no tienen una red de agua potable, de alcantarillado, no tienen un centro de salud aledaño, no tienen estos servicios básicos fundamentales que son el deber primordial del gobierno de atender a esa población que sufre la crisis, que sufre la pobreza. Aquí cerca hay algún centro médico, centro de salud, y por aquí, Por aquí no está Pablo, no. abajo al centro. Sí, sí. ¿Cuánto se demorará usted bajando al centro? Una, una hora no da aquí. A ver. Ahí pasamos en las 10, en 81. Ahí bajamos en las 12, digamos. Una hora. Ah, ¿Y bajan a pie o bajan en bus? Vos, ¿El bus cada cuánto pasa por aquí? aquí las 9:30, las 10:30, solo ese nomás. Después, otra vez sacando hernia. Y me llevando mi hijita, hijita. Hospital son Astoro, pero yo que no conoce, pero ¿Hospitales públicos o clínicas? público. Público. ¿Y qué tal la atendieron? Algunos atienden, pero no me acuerdo. No se acuerda. Eh, eh. ¿Cada cuánto va a revisarse usted al médico? Cada mes. ¿Cada mes va Ah, al centro de salud? Al centro de salud. ¿Y baja solito o con su marido? Mi marido, de repente que mi hijita aquí vive. ¿Qué te acompañamos? Algunos, poco no más de un. Por eso, hijita llevan. ¿Y sus otros hijos dónde viven? Hijo, hijito, En y a Quito. París. Igual, a París, a todito. ¿Siempre come 3 veces al día? ¿O cuántas veces come al día? Las 57. Pero me soltó con la comida. ¿Qué siente que le hace falta o lo negativo? Todo me falta. Todo falta. ¿Y así gente del municipio viene por aquí de vez en cuando? ¿No? No vienen por aquí. No. ¿Cómo es la seguridad aquí en el sector? ¿Cómo se organizan o...? Solo todito. Sí, Todito con presidente ¿De la Junta? comuna. De la común. Junta. Ay. Ahorita yo. Con fiesta arriba, casa comunal. Ahí están en fiestas ahorita. Sí, ahorita haciendo pan. No sé, pilando ganado. Cocinando champos. Cocinando coladita. Mañana para dentro de llama de gas. ¿Qué soluciones se podrían implementar para combatir la pobreza de manera efectiva en los sectores rurales, estamos hablando, como el que fuimos a visitar, como Angla, en San Pablo? Bien, por ejemplo, digamos que el Estado debe preocuparse mucho más lo que no ha sucedido en estos últimos 6 años, que prácticamente el sector rural, las comunidades indígenas donde la pobreza está con altos niveles, altos porcentajes, es que ha habido un abandono de estos sectores rurales campesinos por parte del gobierno, de los gobiernos de los 6 últimos años especialmente, en que no se les ha podido facilitar, por ejemplo, créditos baratos para su producción, no se les ha facilitado asistencia técnica, capacitación para que puedan comercializar sus productos, librando en muchas ocasiones a los intermediarios que son los principales beneficiarios de la producción y comercio agrícola. También los gobiernos deben atender, como bien se decía, en entregarles estos servicios básicos como agua, luz, ahora el internet, fundamentales para la vida de los habitantes. ¿Cuál es el papel de los gobiernos en la lucha contra la pobreza?
El papel de los gobiernos es que deben redistribuir la riqueza. Nuestro país es un país rico en recursos naturales. El gobierno, el Estado, sí recibe ingresos tributarios, ingresos petroleros, ingresos por el comercio exterior en general, pero que van a parar a pocas manos de individuos de la sociedad. Y entonces el gobierno, el papel fundamental es redistribuir esa riqueza, especialmente para beneficiar a sectores menos favorecidos, atender a los hogares campesinos fundamentalmente que sufren ahora la crisis y la pobreza, atenderlos en sus necesidades, generar empleo, cuidar que sus jóvenes o incentivar, motivar a los jóvenes a que puedan entrar a la educación superior, a los colegios, escuelas, los niños, un gobierno que deba atender a esas necesidades. ¿Cómo afecta la pobreza de las personas de diferentes edades? Bueno, cuando se habla de la pobreza, pues estos porcentajes afectan a toda la población. Pero si miramos, por ejemplo, los niños, los infantes, cuando sus hogares, cuando la población está en la pobreza o bajo los niveles de pobreza, naturalmente sufren la desnutrición infantil, enfermedades e inclusive la muerte. En los jóvenes, una crisis, altos niveles de pobreza le afectan a los jóvenes en cuanto a su educación, a su formación, a su alimentación, a su vida misma. En los padres de familia, cuando no tienen los ingresos suficientes como para solventar las necesidades básicas, urgentes de toda la familia. Así puede sintetizarse esta afectación que es a todo nivel, especialmente de los sectores medios y bajos de la población ecuatoriana. ¿Cómo puede la sociedad ayudar a las personas que viven en la pobreza? Bueno, la sociedad como tal se tendría que fijar, digamos, las instituciones de la sociedad. Hay muchas instituciones, organismos, ONGs de trabajo voluntario y también las instituciones del Estado, bueno, que ya hemos analizado, que son parte del gobierno y del Estado. Pero a nivel de la sociedad, muchas organizaciones existen que tienen proyectos para el desarrollo integral rural, especialmente dirigido a los sectores campesinos. Pueden hacerlo, reciben aportaciones externas, tienen financiamiento. A veces también el Estado financia esas organizaciones, pero que se debe hacer un trabajo efectivo para ayudar a esos hogares pobres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los enfermos que están también en el sector rural sin ninguna atención del gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de vivir en la pobreza? De vivir en la pobreza, la sociedad ecuatoriana ya estamos experimentando un atraso del país, estamos experimentando una agudización del subdesarrollo, una sociedad que no tiene control, más bien inseguridad en general. Vemos los problemas sociales, la delincuencia como ha aumentado, porque no hay empleo, no hay ingresos, no hay oportunidades para todos y por lo tanto las mafias delincuenciales han hecho caldo de cultivo para que estos problemas se agraven aún más. Son consecuencias muy duras, muy difíciles, que deben resolverse ya, porque son 6 años que no se ha hecho absolutamente nada, carreteras destruidas, caminos vecinales que no permiten sacar los cultivos, la producción agrícola y ganadera a lo que se dedican los campesinos, mucho que hacer. Las cifras son bastante escalofriantes de la pobreza, especialmente del sector indígena ecuatoriano.
ositos. Algo de repente cuando está ahí pasamos Quito. Y antes, cuando eran sus 8 hijos, vivían en la misma casa. Sí, aquí. Los 8 entraban. Allá, aquí sí.